escucho preguntas. Aquí el caso de estudio era sobre la creación de un centro acuático, ¿no? Y qué es lo que se necesita saber es el nivel del pH del agua que ya les da. Y se necesita conocer es una clasificación, ¿no es cierto? Según la gráfica que ya les ponía aquí. Entonces, la decisión de crear o no un parque acuático depende de la clasificación del agua que se tenga, ¿no? De acuerdo a su nivel de pH. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Pauli, yo tenía una pregunta Dime. de la segunda parte, porque nos decía, bueno, había dos preguntas repetidas, pero nos decían qué día tenía una mayor acidez y alcalinidad. Aquí. Entonces, sí, entonces no había día porque era todos los mismos días. Más bien yo le puse la hora. Sí, había día. Había 3 días. Si ustedes se fijan, estaban los datos aquí. Déjenme mostrarles. Aquí había fecha de toma, si ustedes se fijan. Está el 1 de abril, el 2 de abril. Inge solo está compartiendo el PDF. Déjenme modificarles. Ya, allí no sé si ya se puede observar. Sí, allí están 2 días, están, ¿no? El 1 de abril y el 2 de abril. Entonces, por eso es que se les preguntaba qué día. Sí. No sé si Elenita, Sí, Paula, ¿te sí, diste cuenta de ese detalle? sí, tiene razón. Ya. ¿Qué hacían ahí? Simplemente es un promedio. ¿Qué hacían ahí? Tenían 2 opciones de ahí para analizar eso, ¿no? Ustedes podían hacer por día un promedio del nivel del pH o más efectivo era ¿qué cosa? Enviar a graficar la columna B y la columna D, ¿sí? Y se podía distinguir obviamente en qué día había niveles más altos o picos más altos de lo que es el pH del agua. Entonces, es una de las dos opciones. O sacaban promedios por día o podían ayudarse de la gráfica de histogramas, donde se veía en qué día es el que está más alto. ¿Alguna otra inquietud, mis chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ahí, al momento de ordenar el pH, bueno, no sé, pero se me movía. O sea, ya no iba a quedar el mismo día. No sé si me doy a entender. ¿Cómo iba a quedar el mismo día, mija? Es que tenían que ordenar con el día. Por ejemplo, aquí, el momento en que ustedes envían a ordenar, mija, si ustedes señalaban esto, ¿no? Pero, ojo, esto está ligado con el día y la hora. Entonces, si ustedes envían a ordenar, si ustedes se recuerdan, aquí yo puedo ordenar y les dice continuar con la selección o ampliar esa selección. En este caso, yo necesito ampliar porque la fecha y la hora también están ligadas para poder determinar justamente en qué día se produce más alto. Entonces tenían que marcar las 3 y ahí sí ponían ordenar, orden personalizado. Y aquí ustedes podían escoger por el nivel de pH
¿sí? De menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes deseen, aceptar, y ya se reordena. Y ahí ya se va a dar cuenta. Y lo que cambia, si te das cuenta, es el orden de los días. Pero sin embargo, se reordena todo, ¿no? Es así como debieron Ya, haber hecho. Ujú. gracias. Profe, Dime, Cecia. pero es que yo ordené todo, incluyendo el número, y no me di cuenta, pero igual no me perjudique en nada porque le utilicé la función de contar para contar el número de datos. Bueno, para contar no te perjudica. Para contar no. Pero sí para hacer el análisis por preguntas individuales en el bloque de abajo del examen, ahí sí te podría haber afectado. O, por ejemplo, para sacar mi hija la mediana, pero no sé si ordenaste por el nivel del pH. Ah, sí, todo le ordené, solo que también digo que no me di cuenta y ahí estaba el número de datos también incluido y ese también le ordené No, junto con los otros datos. no hay problema con esa columna. Ya, profe. Ujú. ¿Alguna otra inquietud, mis chicos, sobre el examen? Profe, ¿teníamos que resolver en la hoja que nos mandó o podíamos abrir una segunda hoja? Una segunda hoja. De hecho, era Listo. mejor hacerlo en varias hojas para poder entender mejor su resolución. ¿Alguna otra inquietud, mis chicos? Sí, podremos hacer una tutoría para que lo vaya diciendo en qué fallamos para mejorar. Posiblemente mejor, posiblemente. Esa tutoría para entregar el examen personal o de forma individual, esa sí la dejaríamos mejor para, no sé si esta semana o la próxima semana, una tutoría individual. O de ser posible mañana mismo. Ingeniera. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, porque sí están bastantes exámenes que revisar y en mi caso sí los reviso. Entonces sí. Y como fue el último día que... Ingeniera. Bien, ajá, dígame, Jefferson. Yo o sea, le iba a pedir un favor de una tutoría, bueno, era para ver si usted me podía en alguna Pero tutoría verán que ya enseñar a... estoy haciendo la tutoría. Estoy explicando cómo debieron haber hecho y ya ustedes internamente saben si hicieron bien o hicieron mal. No es en base, bueno, sí se necesitaba para la prueba en sí, pero, o sea, de una manera más, o sea, porque para eso hay atajos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para no ir haciendo, por ejemplo, a lo que nos tocaba escoger qué día era ácido, qué día era básico y qué día era neutro. O sea, no ir así, por ejemplo, uno por uno, sino que hacer o sea, a través de fórmulas, me imagino. Es que eso ya se les dio en clases, Jefferson, y se asume que el uso de Excel ustedes ya lo tienen. Eso no se olviden, mis chicos, que ya el uso de Excel... No te escucho bien, Jefferson. Sí, chuta. Bueno, creo que yo no me estoy dando a entender. No sé, el uso de Excel sí lo hice todo. Ya, ¿cuál es entonces la inquietud mejor? Eh, a ver, ¿cómo me entendé? Que estoy en el teléfono, déjeme. Hasta que Jefferson encuentre la solución a su inquietud. ¿Alguna otra pregunta, mis chicos? Miren que esta es de forma general, las respuestas a cómo debieron haber hecho, pero si, por ejemplo, ya en las preguntas que van haciendo ya detectan fallos, ya ustedes saben que en su examen va a haber una afectación en su calificación.
El examen estaba realmente fácil porque es una práctica más de clases. Simplemente que ahora se les dio datos diferentes y se añadió preguntas adicionales, nada más, pero fue una práctica de clases. ¿Alguna otra inquietud, mis chicos? Profe, la pregunta número 5, ¿cuánto valía? ¿Cuál pregunta, mijo? La pregunta número 5, ¿cuánto valía? La de las preguntas. Y la de las preguntas, déjame ver. A ver, Creo tienen que nos 5 puede decir todas. ¿Cuánto valen, por favor? preguntas. Sí, tienen 5 preguntas, mis chicos, y el examen está sobre 4 puntos. La tabla, donde la primera pregunta, donde se les pide realice un análisis de los datos mediante el cálculo de todas las medidas, tendencia central y dispersión, considerando las frecuencias relativas. Sí, aquí, mis chicos, tiene que haber obviamente la tabla, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que vale 2 puntos. Sí, todo el cálculo de medidas de tendencia central y dispersión. Vuelvo a insistir, el punto 1 vale 2 puntos. Luego, los gráficos estadísticos necesarios para entender la distribución está en 0.5. Luego, las preguntas, estas preguntas de aquí, cuántos rangos medidos están dentro del pH ácido, todas las preguntas tienen una ponderación de 0.75. ¿Sí? Y el examen a ustedes se les calculó sobre 4 puntos, sin embargo, yo le puse una pregunta adicional de 0.25, que si ustedes le suman, el examen está sobre 4.25. Entonces, la pregunta 3 y la pregunta 4 están sobre 0.25, cada una, tomando en consideración que la pregunta 3 solo le está diciendo, tome en consideración el fundamento teórico para la agrupación de datos. No le está pidiendo nada, solo le está diciendo, tome en consideración. La pregunta 4 es la que sí tiene contestación, por eso es que vale 0.25. No sé si está claro. Pregunta 1, 2 puntos. Pregunta 2, 0.5. Pregunta 4, 0.25. Y pregunta 5, 0.75. Allí están los 4 puntos. Pauli, otra pregunta, Dime, mija. pero tiempo. ¿Va a haber como un tiempo adicional en las próximas pruebas? Híjole, no te entendí la pregunta, mija. Es que lo que pasa es que ha habido un tiempo de 10 minutos adicionales para poder subir nada más. Entonces, se nos avisó después de esos 10 minutos. No, es que, a ver, no se les avisó. Ya estaba habilitado, desde que ustedes ingresaron al examen, estaba habilitado esos 10 minutos. Sí, Pauli, pero es que no nos dijeron, es que como se tiene el antecedente de que si se envía fuera de hora, porque estaba solo de 2 horas, es cero el examen. No. Entonces, A ver, ustedes siempre tienen que fijarse, mis chicos, en la hora de, cuando ustedes entran al examen, ¿no es cierto? Ahí les sale desde qué hora hasta qué hora está habilitado. Y ese es su tiempo para enviar. Entonces, si a ustedes les aparecía el envío luego de 2 horas 10 minutos, pues ahí tenían esas horas con 10 minutos. No, Entonces, pero tenía 2 horas justita, profe. no, estaba 10 minutos más para el envío. Y sí estaba, sí les aparecía allí para el envío. Sí estaba 10 minutos. Profe, y si cometíamos el error de ya lo hayamos subido y ahí de nuevo lo hubiéramos subido el de la nueva generación, entonces no hubiera ningún problema, ¿verdad? No entiendo con eso de nueva generación, mejor no sé a qué te refieres con eso. Mira, ahí yo lo envié el trabajo, yo lo envié a lo que fue 8:50, Ya. casi 8:58.
Ya. Así, ya no me faltaban 2 minutos. Entonces ya cuando, como dijo la compañera, los avisaron a las 8 en punto, dijeron, tenemos 10 minutos más. Yo quise cambiar el archivo, pero ahí comenzaron a decir que no, que teníamos que dejar el que habíamos subido. Entonces yo por eso me aguanté y dije, no, mejor no lo voy a cambiar. Entonces, no habría ningún problema si lo hubiéramos cambiado o sí. No, no habría problema porque, a ver, lo que tienen que tomar en cuenta es que el aula virtual estaba habilitada 10 minutos más de las 2 horas que tenían de examen. Entonces, si a ustedes, mientras les deje editar la entrega del aula virtual, no hay problema. El problema se da es cuando les cierra definitivamente la entrega. Ahí es el problema que ya no pueden subir, ¿sí? Pero si mientras estaba abierto el sistema, ustedes podían editar la entrega, modificarla, no hay ningún problema. El problema se da, mis chicos, cuando yo saco el reporte de entregas y allí sale una notificación, ¿no? Tal persona no entregado. Ahí es el problema, amigo. El problema no se da si cambió el archivo porque el sistema le permitió, porque yo misma le configuré para eso, para que tenga esos 10 minutos. Ya conociendo que siempre piden ese extra, ya se le puso ese extra de una vez. Entonces yo no me fijo si cambió o no, porque yo mismo lo dejé abierto para que usted tenga la opción de enviarlo tomando en consideración esos 10 minutos. El problema se da en que si después de esos 10, tomando en consideración esos 10 minutos, no enviaron a pesar de eso, ahí sí, el momento que yo me descargo, no aparece su examen, por ejemplo. Entonces, obviamente, ¿qué tiene? Cero. ¿Por qué? Porque no entregó el examen por el medio que se le dijo. No sé si está claro, mis chicos. Entonces, si entregaron un minuto después de las 2 horas, no hay problema porque el sistema les permitía, que yo misma le configuré de esa forma. No sé si está claro, Luis, y los chicos que tengan esa inquietud. Disculpa, entonces para todas las pruebas nos va a dar así esos 10 minutos extra, porque la verdad yo no sabía que usted sabía dar esos 10 minutos. No, es que no es que sabían o no sabían, es que ustedes tienen que fijarse, vuelvo a insistir, chicos. Nadie tiene que avisarles, ustedes tienen que fijarse en la hora, a ustedes les aparece ahí para entregar, a ustedes les aparece ahí, mis chicos. Hora de entrega desde tal hora hasta tal hora. Ahí clarito, entonces no hace falta ni siquiera avisarles, sino que ahí les aparece. Dime, Jefferson. Es que bueno, no solo mucho se desapareció, pero a mí me parecía que decía examen disponible hasta las 8. Y Ojo, bueno, yo examen disponible hasta las 8. ¿Eso por qué eso quiere sí. decir? Entonces, que el PDF bueno, estaba disponible hasta las 8. Sí. Hasta las 8. Entonces, cuando uno, bueno, generalmente yo he visto que a mí me ha pasado que igual yo he visto que, o sea, queda para poder volver a subir, volver a editar, cuando ya ha pasado ese rango, ahí sale como trabajo atrasado. Entonces, por eso yo tampoco no me atrevía como a cambiar. Pero ahí tú mencionaste algo clave, Jefferson. Una cosa es, ¿cómo es que mencionaste? Examen disponible, examen disponible hasta las 8. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tenían acceso a mirar el PDF o a descargarse el PDF hasta las 8. ¿Sí? No sé si está claro eso, mis chicos, pero tienen que fijarse en la hora de entrega. ¿Hasta cuál fue la hora de entrega de su examen? Y déjenme, les reviso. Ya se van a dar. Inge. Dime, no sé quién está preguntando, pero... Mariela Inge.
Mariela, dime, mija. Dije, a mí en lo personal sí me parecía que solo estaba hasta las 8 y le subí justo 2 minutos antes Ah, bueno. y hasta le hice captura por eso. Y que a mí también, la verdad es que no me salía que estaba como 10 minutos adicionales. No, pero subieron. Sí. En buena Sí. hora, Sí, también, porque si no me hubieran dicho 10 minutitos más. Ya no la tomo en cuenta, Inge. Entonces, pero en buena hora que se adapten ya a la hora que se les da, ¿no? Mejor todavía si es que... Incluso muchos estábamos en cuestión porque como usted siempre, o sea, termina la prueba y no se puede subir más, entonces era como raro para nosotros. Y miren chicos, para que se den cuenta, ni se han fijado. Evaluación del examen desde las 18 horas de estadística, si se fija. ¿Hasta dónde? Miren, ¿hasta cuándo está? Está hasta las 8:15 incluso, chicos. ¿Se fijan? Entonces, estaba de esa forma. Entonces, siempre fíjense, mis chicos, en esta hora de aquí, el momento en que, por ejemplo, ustedes ingresan a entregar, que obviamente ya no les va a aparecer, pero el momento en que les deja ingresar o les permite editar la entrega, ahí se van a dar cuenta de que aquí dice fecha de entrega 8 de la noche, pero en la edición de entrega les dejaba editarlo 10 minutos más, o sea, les daba la opción de editarlo. Entonces, eso es, mis chicos. Y ahí está clarito, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan idea de que sí se les habilitó ese tiempito. Pero de todos modos, si usted se sentaba a hacer, se concentraba en su examen, hora y media estaba más que bien planteada para ese examen. ¿Sí o no? Profe, yo tenía una duda. Es sobre la valoración de la prueba, porque me parece que al inicio no quedamos sobre 4 puntos, pero no sé si estoy equivocada. Sobre la valoración de la prueba. Sí, la valoración de la prueba estaba considerada, si no estoy mal, Vicky, está considerada, déjame ver. Bueno, hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos libertad de cátedra, ¿no, Vicky? Entonces, déjame ver, mija. Ese examen, tal como estaba planteado, era una réplica de las clases que habíamos hecho en clases. Primero hay que tomar en consideración eso, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, en el sílabo que ustedes tienen, mis chicos, tienen un taller de 1 punto, ¿sí? Cuya actividad, si lo han hecho, tenemos un taller de 1 punto. Tenemos resoluciones de problemas prácticos que son de 3 puntos, ¿sí? Sin embargo, allí tienen un solo trabajo, que es la tarea de la construcción de una tabla de frecuencias, si ustedes se fijan. Y tienen, mis chicos, tareas de investigación formativa, que son 3.5. Pero si ustedes se fijan, en tareas de investigación formativa no se ha realizado ninguna actividad. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? No sé si están con el sílabo abierto. Vicky está siguiendo. Sí, profe. Ya. Entonces, tomando en consideración qué actividades
de investigación formativa no se lo realizó, ¿sí? Y existe un solo un ejercicio completo de resolución de problemas prácticos, que sí existen, mija, tareas de resolución en clase, eso es diferente, ¿sí? Entonces, allí, mija, sube por eso es que sube la prueba del parcial. Y ahí, si tú te fijas, tenemos una prueba de 1.5, lecciones de 0.5, que lecciones no se ha tomado, y no voy a tomar lecciones, sino voy a hacer un solo examen. Entonces ahí suma 2 puntos, y los 2 puntos que se añaden es por la parte investigativa, que está añadida en las preguntas planteadas en el examen. Por eso es que se le pone como un caso de estudio. Y toman la decisión ustedes de si es o no factible instalar o no el centro acuático. Entonces, allí, mija, se equilibra con la actividad de investigación formativa y suman los 4 puntos. No sé si está claro, Vicky. Sí, profe, muchas gracias. Y aparte de eso, tienes que tomar en consideración, ahí sí no me reclamas de eso, Vicky, porque en participación en clase dice ahí solamente 0.5 en participación en clase. Y sin embargo, yo a ustedes les estoy poniendo 1 en participación en clase. Entonces, si te fijas, si tendría que respetar esta parte de aquí, tendría que ponerles la evaluación en participación en clase solo sobre 0.5. Y hay muchos chicos que se han esmerado y han participado. El taller le estoy haciendo valer 1 punto cuando allí dice solamente 0.5 en el primer parcial, Vicky. Ya, profe. Entonces, la ponderación está saliendo totalmente equilibrada, mija. Dime, mija. ¿Y no habría la posibilidad de pronto que la pregunta 1 valga un poquito más? La pregunta 1 un poco más. No, vale 2 puntos, mija. O sea, que valga un poco más porque, o sea, es lo que hemos hecho en clases y Por todo eso, eso. 2 puntos. Pero que valga Póngale poquito. 2.25 y No, que la 2 última que puntos. valía 0.75 2 valga puntos, 0.70. chicos. 2 puntos, chicos. Si no, no tiene sentido dar estadísticas si usted no sabe analizar los datos y no sabe sacar conclusiones. O sea, profe, sí, sí sabemos, sino el tiempo. Es que hay algunos que no No. fijamos en celdas, entonces tuvimos que hacer de nuevo todo el procedimiento y todo eso. Pero ese ya no es ya problema mío. ¿Cuál es culpa de quién es eso, Wilson? De nosotros, profe, pero bueno, pero Y ya, claro, es que eso ya es, eso es mejor una justificación que no tiene, y justamente lo que ustedes dicen, fue una práctica de clases. Entonces, era estrictamente lo que hicieron en clases, no había más. Solo para la contestación de preguntas era que usted se fijaba en la fecha o posiblemente en la hora. Y ahí no había más. Usted tenía es que hacer lo que decíamos en clases. Si no trabajaron en clases, ahí está el pequeño detalle. Y sin embargo, en ese taller en grupo, que supuestamente han hecho en grupo, les estoy evaluando sobre 1 punto cuando debería evaluarles sobre 0.5 nada más, si vi que está siguiendo esa parte. Entonces, la participación en clase le estoy subiendo a 1 punto también. Y esos 2 puntos, ese 2.8 que, perdón, le estaba viendo en el segundo parcial, en el primer parcial estaba sobre 2.8. Si usted se fija, ese 0.5 que subo a la participación en clase sale de esa investigación formativa, porque vuelvo a insistir, en el caso de estudio que se les dio, ahí usted está haciendo proceso de análisis, eso es investigación formativa.
¿De dónde sale ese 0.5 para el taller que les estoy subiendo a un punto? Sí, sale de esa investigación formativa. Si usted se fija, ¿cuánto nos queda para investigación formativa si ya le disminuí 0.5 para participación y 0.5 para taller? ¿Con cuánto me quedo? ¿Con cuánto nos quedamos, mis chicos? Si tenía 2.8 disponibles. Está de regresarles y con toda dedicatoria a la escuela. Si tenía 2.8 y utilizo un punto, ¿cuánto me queda? 1.8. 1.8. Y ese 1.8, mis chicos, es el que se incrementa al examen. Por eso es que el examen vale 4 puntos. Y sin embargo, estoy haciendo valer la parte de las preguntas apenas es un punto. Porque las gráficas, ojo, eso también se lo hizo. Y apenas le estoy haciendo valer 0.5 las gráficas. Entonces, está bastante bien equilibrado ese examen. Profe, Dime, mijo. la última. A la Híjole, final no era de no sé, hacer un no parque sé quién acuático. es, pero se Ah, le ¿no? están recortando. No sé quién era. Ahí me escucho. A ver, ahora sí te escucho, mijo, dime. A la final era factible o no hacer un parque acuático, ¿verdad? No sé, díganme ustedes, no les voy a decir todavía hasta acabar de calificar sus exámenes. Ah, Pero si ustedes se fijaban, para la creación, ¿cuál era, mijo, el nivel más adecuado de pH? 6 y 7 creo. Exacto, de 6 a 8, ¿no? Neutro. Y, y, O sea, y no tenía que solo estar, teníamos más ácido, ¿verdad? no te escucho Sí, muy hay bien, un amigo, pH no sé ácido. si a mí Era me... muy básico el pH. Exacto, había, ¿qué niveles nomás? Ácido. Básico, medio y ácido. Ah, Ya más de 0.2 por ahí. Exacto, entonces eso no nos permitía, pero lo ideal para crear el centro acuático y más que todo por las especies que se está considerando añadir, era que sea de un rango ideal, que esté entre 6 y 8. Pero eso tenía que ser mejor la media aritmética y si ustedes se fijaban en la desviación estándar, cuánta separación había entre los datos, la dispersión de los datos, si había datos muy dispersos, si la separación era muy grande o no. Entonces también de eso dependía su respuesta. Por eso les digo que termino de calificar y con todo el gusto el viernes hacemos la finalización de este caso de estudio. Pero este es un caso de estudio real, con datos de un aviario y un acuario en Medellín, Colombia, a pesar de que hay uno en Bahía de Caracas, también ya existe uno, pero el análisis lo tenían que hacer en torno a eso, ¿no? En torno a las medidas de tendencia central, a mirar qué observaban, por eso les pedía con las frecuencias relativas, mirar qué porcentaje estaban en qué rango, qué porcentaje estaba en determinado rango, y ahí con eso ya ustedes iban viendo cuál es el mayor porcentaje que se presentaba, mis chicos. ¿Dónde había el mayor porcentaje de datos? ¿Dónde había, Álvaro, la mayor cantidad de datos? Estaba en el pH ácido, la mayor cantidad. La mayor cantidad estaba en ácidos, ¿no? Por lo tanto, ya con esa tabla de frecuencias, con ese porcentaje,
Eso contrastaba, mi hijo, con las medidas de dispersión. Entonces, la conclusión o la decisión es que no se recomienda, al menos en esa ubicación, realizar la instalación del acuario. No sé si eso era lo que me preguntabas, mijo. Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué pusieron ustedes? Eso mismo. Que no se podía hacer. Ya, pero obviamente tenían que poner el contraste, ¿no? Sí, pero solo respuesta rápida. Ya me imagino pero todo, bueno, tendrá que estar contrastado con la, ¿cómo es con la, cómo es con los cálculos, ¿no? El por qué. Listo, mis chicos. Entonces, a ver, el día de mañana, como les decía, mediodía más o menos estoy enviando notas para que ustedes revisen. Ya saben, las ponderaciones que se elevan cambian. El taller se califica sobre un punto, la participación se eleva a un punto. En la tarea que tienen de resolución de ejercicios es sobre 2.4. El parámetro que tienen de investigación formativa es de 1.8, que está inmerso en el examen, ¿sí? Y lo que son lecciones orales o escritas más pruebas, eso se une a la evaluación del examen parcial. De ahí salen los 4 puntos que se les evaluó. Ya disculpe una preguntita. Dime, mija. ¿Cuántas participaciones debemos tener para alcanzar el un punto que vale esto? Verán, eso estoy terminando de contabilizar, porque hay unas que están en el Teams. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy haciendo el conteo y de la persona que tenga más participaciones en clase, que han sido los mismos chicos, ¿no? Si ustedes se han fijado, casi son siempre los mismos estudiantes. Entonces, por ejemplo, Cecia. Si Cecia tiene 5 participaciones, el resto tiene 4, en base a las 5 de Cecia, se califica el un punto, mija. Porque si yo les pongo un tope, si yo les digo 10 participaciones, imposible que vayan a llegar a las 10. Muchas veces no llegan a las 10. Entonces lo que hago es eso, mija, esta vez. Me fijo cuál es el estudiante que más participaciones tiene y en base a eso se va haciendo la ponderación. Profe, y sí se va a tomar en cuenta lo que nos dijo al inicio, que la mitad de la nota de participación eran los foros y la mitad en lo de participación en clase. Ajá, sí, sí, eso sí. Ajá. Sí, eso está considerado ahí. Y en el foro también va a ser igual, el que tenga más como comentarios, o va a contar solo que haya participado en el foro. Ahí voy a contar justamente, basta con que ojo, haya abierto un debate y haya replicado un debate. Sí les dije eso, ¿se acuerdan? Tiene que usted abrir un debate y tiene que contestar un debate, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, eso va. De todos modos, mañana a Wilson o a Vicky se le pasará las notas y ahí se les explicará todo el detalle para que ustedes puedan revisarlo y tranquilamente hagan sus reclamos durante el día. A ver. Ya, Listo, mis chicos. Entonces, hoy vamos a iniciar con lo que es, en cambio,
las técnicas de muestreo. Pero para iniciar, mis chicos, con las técnicas de muestreo, más que todo en lo que es recursos naturales, porque no estamos hablando de áreas de economía o áreas sociales, sino estamos hablando de áreas naturales. Claro que estamos hablando también de áreas sociales, porque si usted se fija, el área de ingeniería ambiental está en torno a muchas o depende de muchas áreas sociales. ¿A qué me voy? Si usted se fija, una de sus áreas a analizar es la economía ambiental. Y en la economía ambiental y toda el área de ingeniería ambiental se habla de una economía circular. No sé si alguien ha escuchado ese término de economía circular. ¿A qué se refiere esto de economía circular? Se refiere a que, por ejemplo, emprenden nuevos proyectos con respecto a esto de la economía y así es como se va, o sea, van sacando nuevos proyectos en sí y van como que así haciendo nuevas economías. No me quedó muy Puede claro. ser producción y consumo. No me quedó muy claro, Diana. Puede ser producción y consumo. Ya, puede ser un poco más específico, Chris. O sea, que implica compartir, o sea, reutilizar, la renovación, reciclar, tipos de materiales y productos. Se trata de una economía más sostenible para todos. Ya, ¿a qué te refieres con economía sostenible, Elenita? Soy Cecia, profe, a que haya igual cantidad. Tienen la voz parecida. De que haya un equilibrio entre el consumo y las ventas. ¿El consumo y qué, mija? No sé si a mí me está fallando el internet o es que se les escucha como en recortado. Del consumo y los recursos. Ya, pero a ver, sean más específicos con la definición de economía circular. Pablo, te escucho mejor. Sí, profe. ¿Pablo? ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Sí, la economía circular, en forma de resumen, toma en cuenta al ambiente para producir tanto lo que son productos para el hogar, todo lo relacionado con gasolina, poniendo un ejemplo, pero tomando en cuenta el efecto que tienen al ambiente, si regresan o no, y si en el caso de regresar al ambiente, estos tienen que tener, qué sé yo, un grado deben ser biodegradables o no deben generar tanta contaminación como los comunes. Ya, más claro todavía. Sí, sé que de pronto muchos de ustedes quisieron decir lo mismo, pero Pablo es más específico. Vamos a escucharle a Luis Torres. Pero lo que yo quería decir que en sí el modelo de producción y consumo implicaría renovar, reutilizar, reciclar un producto durante el mayor tiempo que sea posible para para que no se vuelva ya un desecho inútil, sino seguirlo renovando, arreglando y así, reutilizando el mayor tiempo posible. Gracias, Luis. Ahí falta mencionar algo, mis chicos. ¿Por qué le dicen economía circular? Gracias, Luis. Milton. Yo le iba a decir más o menos un ejemplo también que se podría interpretar, ya que, bueno, como yo entiendo de economía circular es que podemos aprovechar al máximo, podría decir, los recursos. Podría ser un ejemplo que, por ejemplo, nosotros al consumir una gaseosa, muchas de las veces el plástico se va ya a la basura, pero según el otro día había visto se podría decir una noticia, es que en Estados Unidos reciclaban todas estas botellas y a partir de una máquina que habían creado unos estadounidenses, producían biodiesel y este era
era más barato que los combustibles Ya, normales. ya. ¿Y cómo se cierra el círculo, chicos? Porque si bien es cierto, lo que ustedes mencionan es correcto, ¿no? Y por ahí mencionaron ejemplos de reutilización, mencionaron ejemplos de cuidado de ambiente, ¿sí? Por ahí mencionaron también que la economía tiene que ser con varias aristas, beneficiando a todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Es así como bien lo tienen ustedes claro. Entonces, ¿a qué le diríamos o cómo describiríamos específicamente una economía circular? ¿Dónde inicia ese círculo? ¿Dónde termina ese círculo? Aparentemente. Podría ser En de la que producción iniciaría y terminaría en la gestión de los residuos. Ya, ¿pasando por dónde? Porque primero sería la producción, o sea, la Claro. generación del producto, podría ser luego de el que consumo, y A luego ver, el desecho, es diferente y de la luego lineal, ya que la la a gestión. ver, estamos hablando al mismo tiempo y creo que la compañera, no sé si es quien está hablando. Sí, creo que estamos hablando dos, perdón. Sí, y hay alguien que sigue hablando. Dejémosle, a ver, Cecia, te escuchamos, mija, para que Ya, no... yo decía que circular porque se refiere como a un ciclo, como usted decía. Empezaría en la producción, o sea, para generar el producto, luego pasaría al consumo del producto, luego al desecho de, qué sé yo, del recipiente, de lo que ya no sirve del producto, y luego del desecho de ese residuo, habría una gestión del residuo, y así continuaría nuevamente producción, consumo, desecho y gestión. Ya, ahora sí le escucho. Gracias, Cecia, a la compañera que estaba hablando y de pronto ahí se mezclaron las voces. No sé quién era. Sí, profe, disculpe. ¿Quién era? Era Vicky. Ah, ya Le vi. quería decir que normalmente la economía es lineal, o sea, de que usamos y lo tiramos. En cambio, la economía circular, yo entiendo que puede partir desde compartir las cosas, de ahí puede ser el alquilar, el reutilizar, el reparar, el renovar y como último punto, el reciclar esos materiales. Y de ahí ya no tendrían otro uso, entonces ahí se terminaría el ciclo, por así decirlo. Ya. A ver. Hija, yo pienso que el ciclo no se cerraría, sino más bien Bueno, se vuelve a regenerar. se dice, mija, que es una economía circular y por eso se dice que el ciclo se cierra de forma teórica, ¿no? De forma visual, se podría decir, que se cierra el ciclo. Pero vamos a entender esto, mis chicos, lo que ustedes bien han mencionado. Ustedes dirán, ¿y por qué esta profesora de estadística está hablándonos de economía circular? Porque justamente para que ustedes hagan un estudio, ¿no es cierto?, o un diagnóstico, ¿sí?, o un estudio de incidencia, ¿sí?, de algún efecto ambiental, o para que ustedes puedan justificar, por ejemplo, el por qué quieren hacer tal proyecto, ustedes necesitan presentar evidencias o estudios de que existe un problema en la sociedad. Y justamente esto de la economía circular, mis chicos, en el Ecuador, si bien es cierto, todavía estamos bastante eh, nulos, podríamos decirlo, tomando en consideración todo el ciclo de economía circular. ¿Por qué? Porque justamente es esto, ¿no? Lo que ustedes mencionaron. Todo lo que ustedes mencionaron es justamente hacer que esta economía, sí, logre la sostenibilidad, pero del planeta. Sí, una economía circular incluye todo lo que ustedes han mencionado, los ciclos de reutilización, los ciclos de mantenimiento, los ciclos ambientales, todo eso forma parte de lo que es la economía ambiental. Pero hay que conocer justamente dónde inicia ese problema.
Por ejemplo, vamos a hablar, mis chicos, de lo que son bosques de áreas quemadas solo en la provincia de Chimborazo. Si bien es cierto, en la provincia de Chimborazo no se conoce altas tasas de incendios forestales, ¿sí? Ojo, verán que digo, no se conoce altas tasas, pero se conocen que existen tasas de incendios forestales. Allí está un problema, ¿sí? Un problema por resolver, porque eso conlleva ¿qué daño al ambiente, mis chicos? ¿Qué daño al ambiente produce las áreas quemadas? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿qué más? Deforestación. La deforestación, ¿qué otra cosa? Efecto invernadero. En los efectos invernaderos, ¿qué más? Cambio climático, ingeniera. Todo esto afecta al cambio climático. Y si usted se fija, ya tenemos varias áreas afectadas, varias incidencias que tenemos que resolver. Entonces, mis chicos, este ciclo de la economía circular se puede ser abierto o puede ser cerrado, y ahí está la respuesta, Diana, que puede ser un ciclo que se mantenga abierto, mija, o puede ser un ciclo que se mantenga cerrado, pero puede ser cualquiera de los dos. Entonces, incluye, mija, o chicos, incluye primero hacer un análisis, ¿sí? Un estudio de qué está provocando este problema, las causas, ¿sí? Las posibles causas de estos problemas, para luego pasar a qué cosa, a programar o a planificar soluciones que aporten para estos problemas, para luego pasar con esas soluciones, ¿sí? Mis chicos, a lo que son los manejos de residuos, porque ustedes bien mencionan, solo en esa área ya existe un manejo de residuos. Luego, ¿qué pasamos? A la utilización de lo que se conoce como las 5 Rs, esa etapa de las 5 Rs. ¿Cuáles son las 5 Rs, chicos? ¿Cuáles son las 5 Rs? Reutilizar, reciclar. ¿Ya? Reducir. Vamos 2, vamos 3. Recuperar. Reparar. Rechazar y reincorporar. Rechazar, Recuperar. ¿Ya? reincorporar, Rediseñar. Reutilizar. ¿Ya? Y luego, ¿qué hacemos con esas 5 Rs, mis chicos? Allí, ese ciclo ese semiciclo que ya ustedes van mencionando, ¿no? El del diagnóstico, el del manejo de residuos, el de la planificación, el de la etapa de las 5 Rs. Sí, todo eso que va a suceder, mis chicos, todo eso entra a la incidencia en la sociedad. ¿Cómo incide en la sociedad, mis chicos, si implementamos una etapa de las 5 Rs? Solo pongámonos en el ejemplo de los señores que recolectan, no sé si se han fijado ustedes, no sé si en todas las ciudades, pero por ejemplo los que andan recolectando cartón, los que andan recolectando las botellas, las empresas recicladoras, hay muchas personas que se dedican al reciclaje de papel. ¿Está influyendo o no esta etapa de las 5 Rs en la economía de la sociedad? Sí, que sí está. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Está influyendo sí o sí en el mejoramiento de la sociedad, económicamente hablando y también hablando de forma ambiental. Entonces, por eso es una economía circular, porque no se maneja solo el aspecto ambiental, no solo se maneja el aspecto económico aisladamente, sino que todo es un ciclo. Entonces, a la final, ¿qué efecto es el que se genera, mis chicos, con estas etapas mencionadas? Se llega a lo que se conoce como la sostenibilidad del planeta. Sí, que la sostenibilidad del planeta no es solo las personas de forma individual, no es solo el área
no es del área urbana, no es solo el área rural, no es solo la parte humana, no es solo la parte animal, no es solo la parte vegetal, sino es todo un compendio de actividades que benefician al planeta. Por eso es que se le dice economía circular. No sé si está de acuerdo, mis chicos. Ahora, yo decía, y ahora ustedes dirán, ¿y para qué nos está hablando de esto la profesora de estadística? Es porque aquí ustedes sí o sí necesitan, chicos, implementar técnicas o al menos una técnica básica, por ejemplo, de tabulación de datos, de una gráfica estadística que les diga cuál es el comportamiento de la variable que está afectando a determinada área que usted quiera estudiar. Si hablamos de economía ambiental y si hacemos una estadística, por ejemplo, de descubrir cuántos recicladores informales, ¿por qué digo informales? ¿A quién me refiero con informales, chicos? Recicladores. Los que no están registrados. Porque, Exacto. por ejemplo, hay algunos que sí están registrados en el municipio, pero otros no. Exacto. Hay otros que no. Y si ustedes se fijan, en muchos, la mayoría de ellos ni siquiera están registrados. Entonces, queremos saber una estadística de cuántos recicladores existen, tanto formales como informales. ¿Qué implica ahí? Hacer una estadística. Y así sea que solo saquen un gráfico, pero ¿qué están haciendo? Estadística. Conocer la distribución de presupuestos a nivel de municipios, a nivel de juntas parroquiales, a nivel de gobiernos parroquiales, ¿sí? Y hacer un análisis de cómo distribuyen estos recursos. Y si ustedes se fijaron en la práctica que hicieron con respecto a la comparativa internacional, ¿qué aplicaron? Técnicas estadísticas. ¿Para qué aplican estas técnicas de estadísticas? Para argumentar lo que está sucediendo en la sociedad. Y de allí usted justifica, demuestra que efectivamente existe un problema, ¿sí? ¿Y qué etapa viene? Ahí sí que etapa viene, ya demuestra que existe un problema. Estos son los antecedentes o la justificación en un proyecto. Ya usted defendió, usted justificó. ¿Qué viene entonces, mis chicos? Viene la ejecución de su planificación. Ya viene el desarrollo de actividades, obviamente la aprobación de su proyecto, la aprobación de su consultoría para dar solución a determinados problemas, pero todo parte de hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, si ustedes se fijan, ustedes están en la capacidad de manejar variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Por qué digo cualitativas y cuantitativas? Ya ustedes lo saben, ¿no? Porque podemos manejar descripciones. Por ejemplo, si yo les digo, vayan y descubran cuántos recicladores existen, ustedes pueden venir y decirme, ¿sabe qué, profe? Yo hice una investigación y le incluí una investigación con variable cualitativa del sexo. Es decir, que existen más mujeres recicladoras que hombres. ¿Qué variable estamos manipulando? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, pero también con datos cuantitativos. Entonces, es por eso, mis chicos, que ustedes necesitan ese tipo de análisis estadísticos, que así no les parezca o no les guste, de ley tienen que hacerlo, pero para eso necesitamos ahora aprender a recolectar datos, ¿sí? Y existen varias técnicas para la recolección de datos. Déjenme ver si ya estoy compartiendo. A ver, hasta que se me comparta, porque no sé qué pasó. Para recolectar datos, chicos, ¿qué nomás se les ocurre hacer para recolectar datos? Una encuesta. Encuestas. Estudio de caso. Entrevistas. Entrevistas, exacto. ¿Qué más?
Encuestas en línea, por ejemplo. Ya, está dentro del área de encuestas mismo. Pues, estudio de caso, antes de todo eso. Ya. Entonces, Sondeo. Más o menos como, profe. Con registros también se puede. Ya. Todo Entrevistas también. Exacto. Todo lo que ustedes están mencionando está dentro de las técnicas de encuestas, entrevistas, ¿no es cierto? Son técnicas que se utilizan justamente para recolectar información. ¿Sí? Entonces, para recolectar información, como ya bien ustedes lo mencionan, es simplemente, mis chicos, tomar la vía más confiable para recolectar información. ¿Por qué digo la vía más confiable? Porque si yo estoy haciendo un estudio con una población muy pequeña, ¿sí? Vamos a analizar el caso de que queremos conocer si las familias, ¿sí? Del barrio Los Álamos, se me ocurre. Ojo, las familias, quiero saber si las familias del barrio Los Álamos tienen una cultura ambiental sobre el manejo de desechos. ¿Está claro lo que quiero descubrir, chicos? ¿Sí? ¿Está claro lo que quiero descubrir? ¿Puede volver a repetir? Sí, por favor. Quiero conocer el nivel de cultura ambiental de las familias que viven en el barrio de Los Álamos, ¿sí? Y quiero saber su nivel de cultura ambiental en el manejo de desechos sólidos. ¿Sí? Conocer el nivel de cultura ambiental sobre el manejo de desechos sólidos. ¿Qué estoy mencionando ahí, mis chicos? Un objetivo. Sí, vamos a ir distinguiendo ya cosas. ¿Qué estamos descubriendo allí o identificando? El objetivo de mi estudio. Sobre cuál es mi público objetivo, mis chicos. La familia del barrio. Exacto, las familias, el número de familias del barrio Los Álamos. Esa es mi población, ¿sí? Y vamos a suponer, mis chicos, ¿sí? Que existen 200, no, vamos a poner menos. Vamos a suponer que existen 50 familias en el barrio Los Álamos, ¿sí? En base a eso, yo ya sé el objetivo, yo ya sé cuál es mi población, yo ya sé cuál es mi público objetivo. Ojo, verán que dije familias, no dije cuántos habitantes, sino familias. Entonces, yo quiero comenzar a recolectar información sobre su nivel de cultura ambiental. ¿Qué debemos hacer, mis chicos? Siempre debemos, como les vuelvo a insistir, identificar el objetivo, identificar cuál es mi variable o de estudio, qué es lo que quiero descubrir. Pero más allá de eso, mis chicos, debemos hacer una selección, ¿sí? Del perfil de la persona o de las personas que van a contestar, ya sea mi entrevista o sea mi encuesta. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que una familia está formada, no voy a decir por papá y mamá porque no todas las familias estamos formadas de esa forma, estamos formadas de diferentes maneras, pero sin embargo, debemos seleccionar a una persona que nos conteste la encuesta. ¿A quién seleccionarían ustedes o qué perfil le darían ustedes a la persona para que conteste su encuesta? ¿Qué perfil debe tener esa persona para que conteste la encuesta? Que sean personas adultas. ¿Ya? Que sea el jefe del hogar. Ya, pero jefe Que de vivan hogar. yo. Yo creo que debería ser más la encargada en esto de quehaceres domésticos, por decirlo así, la que clasifica y todo eso. A ver, y voy a anotar lo que me dicen ustedes, ¿no? Sería en general, el querer, o sea, cualquier persona. Revisar lo que tiene. A ver, voy a poner lo que me están diciendo. Personas adultas, jefes de familia. Me dijeron personal
Personas de los... No voy a poner personas de quehaceres domésticos, porque todos hacemos quehaceres domésticos. Dime, mija. Puede ser personas que tengan su residencia permanente en Los Álamos, o sea, en la zona donde vamos a analizar. Ya le voy a anotar y vamos a ir haciendo el perfil o el marco de estas personas, ¿sí? A ver, residentes en el barrio. Algo más me decían por ahí. Por ahí me estaban sugiriendo. Podría ser personas mayores de 18 años, ya que tienen un poco más de conocimiento. Ya. Mayores. Mayores de 18 años. ¿Qué más? ¿Qué otro perfil creen ustedes adecuado para que conteste la encuesta? Familias de mínimo 4 integrantes. No te escuché, mija. Familias de mínimo 4 integrantes. Ya, por ahí alguien más, por ese que le escuché que decía algo. Chicos, por ahí alguien mencionó algo más. A ver, si usted se fija, lo que estamos es desarrollando el perfil del encuestado. No importa si nosotros vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una entrevista, vamos a utilizar otra técnica, no importa. Pero lo que tenemos que definir es el perfil justamente de la persona que va a ayudarme a realizar este estudio. ¿Sí? Entonces, para ello, siempre debemos determinar, mis chicos, un marco que abarque, ¿sí?, características que me ayuden a obtener información confiable, a obtener información fiable, a obtener información verdadera e información actualizada de lo que yo quiero estudiar. ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, ojo, si yo me fijo solo en los jefes de familia, ¿sí? Me voy a ir por ese punto primero, ¿no? ¿Qué sucede? Normalmente aquí en nuestra sociedad le dicen jefe de familia a la persona que sale a trabajar y aporta económicamente y es económicamente activo. Pero esta persona está dedicada a trabajar, aparentemente, ¿sí? No está en el manejo diario de los desechos, no está al tanto de cómo se maneja, qué se hace, dónde puso, dónde botó, cómo se recicla, no sabe. ¿Es o no confiable un jefe de familia viéndolo desde ese punto de vista? No, tampoco estaría en casa de forma permanente. Yo le podría dar un punto de vista. A ver. También podría ser personas que estén al tanto sobre este tema de clasificación de desechos sólidos. Ya, pero verás que estamos hablando, Wilson, de familias del barrio, ¿no? O sea, sí, de familia. Sí, o sea, está bien lo que tú me dices, mijo, pero allí sería ya dentro de las familias no necesariamente tienen que tener conocimiento sobre eso. A eso me voy, mijo. Por ahí me decían, ¿qué otra le descartarían? ¿Qué otra opción descartarían? Personas adultas. Residentes del barrio. Sí, porque ya se tiene en cuenta que son personas del barrio. Ya, residentes del barrio, o sea, pero esta de aquí Yo creería, ingeniero, debería ser la primera, ¿no? Que sean
personas residentes del barrio. Ok, no hay problema. Pero ¿cuál es el otro perfil que debería cumplir? Ingeniera, Dime. yo creo que también se debería eliminar la que dice familia de mínimo 4 integrantes. ¿Ya? Porque, bueno, lo digo en mi caso, aquí en mi casa no vivimos 4 integrantes como mínimo. O sea, y en muchas casas no precisamente van a haber mínimo 4 integrantes. O sea que solo por ese dato que no sean mínimo 4 integrantes, creo que Ya van a descartar, exacto. van a Entonces, descartar. exacto. Entonces, eso no podemos considerar porque incluso aquí es donde más integrantes existe, más generación de desechos existe, ¿no? Entonces, no le podemos descartar a esas familias. Del listado que ustedes tienen, ¿cuál es el otro perfil? Personas encargadas de la limpieza. De la limpieza, ya que estas están más al tanto de qué sucede con los desechos que están en el hogar. Ya, podría ser esto siempre y cuando exista una persona encargada de la limpieza. ¿Sí? O vamos a decir que no existe una persona encargada de la limpieza. Entonces, pero normalmente alguien siempre da los lineamientos en la casa, ¿verdad? Ya sea la mamá, sea el tío, sea el abuelo, alguien da los lineamientos de qué deberían poner, cómo se debería reciclar. Alguien está monitoreando. Entonces, tomando en consideración eso, le vamos a poner como uno de estos puntos. Pero hay otro punto que debemos considerar allí. Personas adultas. Ya. Personas adultas tendríamos que eliminar, profe, porque ya tenemos a mayores de 18 años. Ya, entonces aquí ingresaría esto, ¿no? Esto como punto número 2, la edad. Y el tercero sería como... entonces, miren, hemos creado un perfil del encuestado. ¿Cuál es el perfil de mi encuestado? Que sea residente del barrio Los Álamos. Aquí habíamos dicho el barrio Los Álamos. Es un ejemplo nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más hemos dicho? Que sea mayor de 18 años y que... y ahí le estamos poniendo una tercera opción. ¿Qué le estamos diciendo? Que sean personas que se encarguen de la limpieza o aquí le vamos a poner no necesariamente de la limpieza o manejo de los desechos. De la limpieza. ¿Sí? Entonces, miren, con eso, si ustedes se fijan porque puede haber más opciones, ¿no? Decir, chuta, aquí hay un montón de características que yo puedo seleccionar de mi encuestado, pero yo tengo que ver las que a mí me ayudan a conseguir la información, vuelvo a insistir, confiable del estudio que yo quiero implementar. Ahora, ya tengo el perfil de de las personas que yo quiero encuestar. Aquí vamos a filtrar algo más. Ojo, este detalle lo estamos haciendo por familias. Sí, pero ¿qué tal si en la familia existen, como bien lo decía, obviamente hay más de un integrante, pero cuántas personas me deben contestar la encuesta o la entrevista? Uno. Una por familia. Exacto, uno por familia. Porque si yo voy a considerar o no limito ese aspecto, ¿sí? Allí es donde va a entrar el momento en que usted llega a la familia y está la mamá, está el tío y está el abuelito y todos quieren contestar. Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es qué decisiones le va a ayudar a usted para seleccionar la persona? Es que sea residente del barrio, que viva, la que tenga más años viviendo allí en el barrio, que sea mayor de los 18 años, que sea la persona que maneja constantemente la limpieza o el manejo de los desechos y va a ser un solo miembro de la familia. ¿Sí? Entonces, mis chicos, lo que estamos haciendo
es el perfil de mi encuestado. Lo mismo se hace, mis chicos, el determinar perfiles, ¿sí? Para cualquier tipo de área que yo quiera estudiar, porque no necesariamente va a ser familias. De pronto yo voy a seleccionar un área de muestreo. Pero ¿qué debo fijarme en el área de muestreo? Debo fijarme, dependiendo obviamente de la muestra que usted vaya a tomar, del área, de la ubicación, del tipo de suelo, de la humedad del suelo, ¿no es cierto? ¿Qué más se fijan ustedes para tomar una muestra? Las condiciones podría ser. Las condiciones puede ser climáticas, la ubicación geográfica de esta zona, ¿sí? ¿Qué están haciendo ahí? Están haciendo un perfil del área a monitorear o del área a ser tomada en consideración para... Denme un minuto, chicos, voy a conectar mi cargador. Oh. Bien, chicos, a ver, entonces, eso es lo que siempre se hace, mis chicos, en un proyecto de recolección de información. Hacer el perfil, definir un perfil adecuado del área o del grupo o de la sociedad que yo quiero monitorear. Entonces, no sé si está claro cómo seleccionar y quedarnos con un perfil adecuado para nuestro usuario final o área final que usted vaya a monitorear. No sé si está clara esa primera parte de definir el perfil. Sí. Ya. Sí. A ver, aquí se considera, mis chicos, incluso dependiendo del estudio, el nivel educativo, pero aquí no tiene nada que ver el nivel educativo, ¿no? Aquí lo que estamos es por descubrir cuál es el nivel de cultura ambiental que se está manejando. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Ojo, esto es un proceso investigativo, ¿sí? Porque primero ya definí objetivo, definí público objetivo, definí mi población y ahora lo que estoy definiendo es el perfil de mis usuarios que me van a ayudar con la recolección de información. Pero hay que tomar en cuenta algo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta puntos que se deben considerar al recolectar la información. Y uno es, mis chicos, los errores que pueden cometerse en la recolección y la manera de cómo controlar. Y justamente, cómo controlan ustedes los datos, justamente con ayuda de esos perfiles que les había dicho. Además de eso, se tiene que ver, mis chicos, quién va a tomar esa información. Y ahí entra la opinión que me dio Wilson. Porque decía, si yo envío a cualquier persona a hacer la entrevista sin conocimiento de lo que es el manejo ambiental, de lo que es el manejo de desechos, ¿creen ustedes que va a ser una entrevista provechosa o no? No. No. Para nada. Entonces, aquí tiene que ver esto, ¿no? Lo que dicen métodos empleados en la recolección de información. Tenemos que fijarnos, ¿sí? Que los individuos, ¿sí? Cumplan con el perfil y que los individuos que receptan la información tengan la capacidad, tengan el conocimiento o hayan sido capacitados en el manejo de esta información para que sea manipulada de tal forma que no existan errores en la interpretación de la misma. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el diseño de los formularios o las técnicas que sirven para registrar la información, que ya vamos a entrar a ver a qué me refiero con eso, pero hay que tomar en consideración todo ese tipo de cosas. Dime, mija. Por ejemplo, y si existe alguna persona
representante de la familia que va a ser entrevistada y no tiene ningún conocimiento, ¿esta persona ya no es tomada en cuenta o...? Según el perfil que hicimos, sí es tomada en cuenta, mija. Porque en el perfil que pusimos nosotros, mija, pusimos es que sea residente del barrio, que sea mayor de los 18 años y que sea quien manipule o realice la limpieza del hogar. En ningún momento pusimos que tenga educación o que no tenga cultura. Si estamos hablando de la persona que va a contestar la encuesta, mija. No sé si está claro. Sí. La persona que va a contestar la encuesta tiene ese perfil. Ahora, si hablamos de la persona que va a ir a aplicar la encuesta o va a ir a aplicar, mis chicos, la entrevista. En cambio, ese es el... No te escuché. O por ahí se les encendió el micrófono. Chicos. Creo que ahí sí sería necesario que tenga el conocimiento. Exacto. Ahí sí, el encuestador tiene que tener el conocimiento sobre lo que es manejos de desechos sólidos, sobre lo que es, tiene que tener conocimientos de todo lo que es cultura ambiental en general, para que la entrevista que vaya a hacer sea lo más adecuada posible y arroje la información más fiable. Ahora, errores, mis chicos, por ejemplo, en la técnica de observación, ¿sí? Esta es una variable o esta es una variación real porque estamos aplicando una técnica de observación. ¿A qué me refiero con esta técnica de observación? Si yo me voy al barrio, si yo les envío a ustedes al barrio Los Álamos y les digo, solo observando determinen si existe cultura ambiental en el barrio. ¿En qué se fijarían ustedes? Solo observando. Si es que están limpias las calles. Ya, la limpieza de calles, ¿qué más? En el comportamiento. Es que hay parques. Ya, limpieza de parques, limpieza de calles, ¿qué más? ¿Cómo dividen la basura? Ya, en la clasificación de basura. Viendo si tienen en el buenas áreas verdes. Ya, limpieza de áreas verdes o limpieza de jardines, ¿verdad? ¿En qué puntos desecha la basura? Limpieza de áreas verdes, les vamos a poner puntos de recolección de la basura. ¿No es cierto? ¿Qué más? Si se fijan, solo con la técnica de observación, sí, solo con la técnica de observación, mis chicos, ya tenemos, si ustedes se fijan, 4 puntos de análisis. ¿Sí? La limpieza de calles, cómo clasifican y dónde recolectan la información, y la limpieza de áreas verdes. Solo con eso, mis chicos, posiblemente podemos hacer un diagnóstico, pero este diagnóstico con la técnica de observación, ¿será fiable o no? No. No tanto. No es concluyente. ¿Sí? ¿Por qué les digo no es concluyente? Porque puede ser que, por ejemplo, en la clasificación de los desechos, no clasifican los desechos, ¿sí? En este barrio, pero porque no existe, ¿sí? Un programa o recolectores justamente para la clasificación. Pero sin embargo, nosotros al observar vamos a decir, este barrio no tiene cultura ambiental, ¿sí o no? Por ejemplo, también dije, hay veces en los que las personas no tienen conocimiento de cómo clasificar. Exacto. Pero eso ya nos está diciendo, mija, que no hay cultura. Eso sí es fiable. ¿Sí me entiendes con eso? Sí, entonces, pero, ojo, la técnica de observación nos está haciendo ¿qué cosa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos elucubrando, chicos. Estamos suponiendo que por qué no clasifican.
Estamos suponiendo que no clasifica porque no conoce, no tiene cultura ambiental, o estamos suponiendo que no clasifica porque no existen los puntos de recolección determinados para cada producto. ¿Sí? ¿O qué otra cosa puede ser que por qué no clasifica? Tal vez a dónde pertenece no clasifican de esa manera los residuos. Ya, entonces si ustedes se fijan, la técnica de observación, sí, no es 100% fiable, no es concluyente, por lo tanto, sí, esta técnica presenta varios errores. Entre el observador, que es usted, el que está haciendo el estudio y que fue a descubrir qué sucede, ¿sí? ¿Cómo está observando? ¿Sí? ¿Qué está observando? Y el objeto o el individuo observado. Es decir, nosotros en este momento, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Es el manejo de desechos, ¿verdad? Entonces, aquí, mis chicos, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza técnicas de observación. Si observamos algo, ¿qué debemos nosotros hacer para complementar ese estudio? ¿Qué deberíamos hacer? No te escuché, mija. ¿La encuesta? Exacto. Nosotros observamos, ya observamos cierto comportamiento, ¿verdad? Lo que mencionamos aquí. Ya sabemos qué preguntar incluso. Sí, porque si yo ya observé que no existe clasificación de desechos, cuando yo ingrese a hacer la encuesta o hacer la entrevista, yo ya sé a qué puntos abarcar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque voy a decir, ¿y por qué no clasifican? ¿Y por qué no existe un punto de recolección? ¿Y por qué las calles están sucias? ¿O cómo maneja usted si yo observo que fuera del contenedor de basura están regadas todo tipo de sustancias? ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy observando? Sí, pero yo necesito aplicar, mis chicos, una técnica que me ayude a realizar estudios concluyentes. Es decir, que ya esta técnica me ayudó a observar, me dio puntos de inicio, pero yo necesito aplicar es una técnica de encuesta o de entrevista que me ayude a concluir y a sacar resultados. Ahora, ¿cómo se puede reducir errores, mis chicos? Híjole, creo que me pasé de la hora. Sí, ingeniería 7. Sí, bro. Ya, a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a compartir un documento, le voy a compartir a Vicky. Dos documentos, chicos. Uno que justamente habla sobre el perfil del encuestado, haciendo referencia a lo que es economía circular. Y otro es un documento donde son artículos científicos, son casos de estudio específicos, utilizando justamente técnicas estadísticas en el área ambiental. ¿Qué van a hacer ustedes, mis chicos? Para el día viernes van a venir leyendo esta información. Ojo, aquí ya no les puedo presionar a que lean, porque esto ya es, mis chicos, esto forma parte de su desarrollo profesional. Entonces, es importante que usted conozca de todo este tipo de áreas si se fija. Entonces, va a venir leyendo. Si es posible, venga ampliando más su conocimiento sobre estos temas, ¿sí? De tal manera que el día viernes sea la clase más dinámica y usted venga y participe en clases en torno a esos dos artículos que le voy a enviar. Y además, ¿para qué le va a servir? Yo voy a crear un nuevo foro, ¿sí? Pero ahora estos foros van a tratar justamente por artículos. Es decir, les voy a crear un foro que hable sobre la economía circular, el perfil del encuestado y el tema que les voy a poner del artículo científico. Entonces, de los temas de los documentos que les envío a leer, ustedes van a debatir. Y ahí se va a demostrar si efectivamente usted leyó o no leyó. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y con esta lectura, pues les ayuda bastantísimo porque ustedes pueden desenvolverse más todavía en sus
en sus asignaturas de formación. Entonces, mis chicos, el día de mañana les envío las notas y nos vemos el día viernes. Al aula virtual les voy a subir mejor el material de lectura, los dos documentos para que por favor lean. Y, profe, Dime, los Luis. foros,